Gracias, como siempre. Hasta la próxima, José. Vamos a mirar precisamente ahí porque el gigante chino Evergrande acaba de declarar la bancarrota en China, en Estados Unidos. El gigante de China acaba de declararse en bancarrota, insisto, preocupante este tipo de movimientos. Nomura ha recortado el crecimiento de China al 4,6%, dice que está en una espiral negativa. Manuel Pinto, analista de XTB, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, el gusto es nuestro. Coventry Garden cae un 18%, luego un 7%, luego un 10%, un 40 y tantos % lleva desde que empezamos a hablar en la semana. Hablamos de uno de los mayores inmobiliarios de allí, de China. Evergrande acaba de declarar la bancarrota en Estados Unidos, en la división de Estados Unidos. Nomura entrando a recortar las propias previsiones de crecimiento de toda China, dice que está en una espiral negativa. China ocultando los datos de crecimiento y también los de desempleo juvenil en particular, para no hacer daño y para que no malpensemos sobre el consumo interno, porque las exportaciones también están cayendo. Y dicen rumores y agencias de noticias que la policía está yendo directamente a las casas de quienes tenían préstamos con, entre otros, Zhongyu Enterprises, es decir, uno de los mayores prestamistas de la banca en la sombra en China, y que ha dejado de dar préstamos porque ha impagado y KPMG está reestructurándoles. Dicen que está yendo la policía a quienes iban a recibir esos préstamos a tranquilizarles y a que no se produzcan revueltas. ¡Wow! ¿Cómo se analiza esto, Manuel? Pues nada, solamente ya con lo que estás diciendo, pues a uno se le ponen los pelos de punta, ¿no? La verdad es que llevamos viendo toda una semana de volatilidad, toda una semana en la que cada día aparecen nuevas noticias y que incluso cada día parece que van a peor. Empezamos la semana con datos de producción industrial, ventas minoristas en China por debajo de lo esperado, con caídas por primera vez desde 2020, anticipando una futura deflación, un menor consumo, menor crecimiento, esa deflación que por cierto puede derivar también en Europa. Continuamos con bajada de tipos por parte del Banco Central de China de manera sorpresiva, intentando fomentar pues el consumo, llevó a una debilidad del yuan que ahora también han intentado retocar. Decías una serie de medidas, también están intentando ver si hay alguna empresa que haya apostado en contra del yuan, se haya hecho alguna transacción en contra del yuan. Como bien decías, pues el ocultismo de los datos macroeconómicos, el no reportar el desempleo juvenil, esas predicciones de JP Morgan, de Nomura, del Producto Interior Bruto por debajo del 5%, que sería el tercer año consecutivo por debajo del 5%, que no ocurre desde los años 70. Crecimientos que bueno, pues es verdad que siguen siendo muy altos comparado al resto del mundo, pero que estamos acostumbrados a otra cosa. Y bueno, pues toda la incertidumbre que el sector inmobiliario, que tanto ha tirado de la economía asiática en compañías tan grandes como Evergrande, como bien comentabas, en el capítulo 15, capítulo 11, y ese fracaso en la reestructuración de la deuda, o las compañías financieras que no están pagando los cupones, los dividendos y los productos financieros en definitiva de sus clientes, pues ofrece todavía mayor inestabilidad o mayor incertidumbre de lo que consideramos la economía asiática, ¿no? Que al final hay que recordar, segundo gigante mundial económico, en las estimaciones de Naciones Unidas de los próximos años era el país sobradamente que más iba a repercutir en el crecimiento mundial. Así que, por tanto, pues nos deja dudas en todo, ¿no? No solo ya en China, sino en lo que puedan ser las consecuencias que derive en la caída en el crecimiento mundial. Vamos a ver qué ocurre con eso. Ahí tienen nuestros compañeros, nos ponen Country Garden, hoy otro 1,3% abajo, se veía claramente en el gráfico, es que se ve, o sea, la curva es tan obsceno, el bofetón que se están metiendo, que es que no se puede uno agarrar a nada en esa caída, la verdad, se han soltado las cuerdas. Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Habla también de Bank of America, lo comentaba José Antonio Binder en las claves esta mañana, de que los tipos van a estar al 5% mucho tiempo y que eso está preocupando en general a todos los inversores, a los analistas. ¿Les preocupa también desde XTB que estos tipos se queden ahí en ese 5% por parte de la Reserva Federal mucho tiempo?
Sí, por supuesto, estamos viendo la rentabilidad de la deuda como ha incrementado en los últimos días, parecía estable en las últimas semanas, tras las minutas de la Fed del miércoles parece que los miembros del organismo presidido por Jerome Powell han mostrado una gran preocupación ante la inflación, a pesar de que ya sabíamos que la inflación estaba siendo muy alta, pero el mercado descontaba con apenas un 20% de probabilidades de ver una subida de tipos antes del final de año, que ahora se ha incrementado sobremanera tras ese comentario, ¿no? La situación económica es buena, la economía americana está en buen momento, lo vemos en los datos macroeconómicos, pero también pasa en Europa. Estamos viendo en Europa esta semana datos de la balanza comercial positivos, hemos visto un PIB y un desempleo en línea con lo esperado, igual que la inflación en el día de hoy, que sigue siendo muy alta, pero que es en las expectativas creadas, producción industrial por encima de lo esperado y, por tanto, a esto en Estados Unidos pues tenemos todavía mejores datos, sobre todo en el empleo, ¿no? Esto está derivando en que la rentabilidad de los bonos y que los bancos centrales pues pensemos que van a subir tipos de interés, creemos que el Banco Central Europeo subirá tipos de interés en la próxima reunión del mes de septiembre, lo cual está haciendo que repercutirá en subidas en las rentabilidades de los bonos de corto plazo y además en los de largo plazo hay un doble efecto, que es tanto la subida por parte de los bancos centrales como el aspecto económico. Si el aspecto económico va mejor, si la economía va mejor, la rentabilidad de los bonos a largo plazo sube y si va peor, baja. Y estamos viendo que de momento la situación económica es buena. Por tanto, en la rentabilidad de los bonos a largo plazo, en los tramos más largos, pues tenemos ahí ese doble efecto y que creemos además que puede continuar, que es todavía peor y que puede continuar, puede seguir subiendo, lo cual puede afectar a la valoración de las acciones, principalmente a las acciones de growth, las acciones de los índices tecnológicos que han tenido ya caídas importantes estos días y además a lo que es la deuda que tenemos todos y cada uno de nosotros, que va incrementándose cada día más, además de las carteras de inversión. Si vemos en los últimos días, las últimas sesiones, caídas en la deuda, que por cierto sería el tercer año consecutivo en el que el bono a 10 años norteamericano, sumando la rentabilidad de precio y de cupón, tiene una rentabilidad negativa. Por primera vez en la historia nunca ha ocurrido que durante 3 años seguidos tuviese una rentabilidad negativa y que eso afecta también a las carteras de inversión, como decía. Si caen los mercados financieros en renta variable y también en renta fija, las carteras de inversión caen, muchos créditos están concedidos como colateral con las carteras de inversión, eso se podría reducir debido a las bajadas de valoración, así que bueno, hay una serie de efectos que desde luego que van a ser muy importantes en la economía en el caso de seguir sosteniendo estas alzas en la rentabilidad de los bonos. Y para mí, lo que quedará para las próximas semanas será esa posible guerra de divisas que empezaremos a ver en los próximos meses. Hemos visto datos de PIB en Japón que han sido del 6% gracias a la debilidad del yuan y las exportaciones. Las subidas en el euro están perjudicando los datos en Alemania, un país plenamente exportador. Así que yo creo que, por tanto, empezaremos a ver diferentes decisiones, diferentes comentarios de los miembros de aquí en la zona común sobre esas subidas de tasas y sobre las subidas de tasas del resto de países y la evolución de las divisas. Vamos a ver cómo ocurre todo esto. De momento, incluso dentro de esas divisas, lo que está intentando cada banco central es proteger la suya. Mientras vemos unos datos de inflación, y con esto le dejo marchar, Manuel, que caen respecto a las tasas interanuales del año pasado, que claro, eran niveles de guerra. Ya estamos en niveles preguerra, pero cualquiera se conforma con una inflación por encima del 5% en la eurozona, del 6% en el conjunto de Europa, y encima pasan cosas raras, como que si el Banco Central quiere decir, oiga, estamos consiguiendo derribar la inflación, de repente miras a España y estabas en el 1,6 y te vas al 2,1. No se entiende nada. Bueno, yo creo que incluso puede ir a peor. Hay que considerar que en otoño del año pasado ya las materias primas energéticas empezaron a tener correcciones importantes y por tanto el efecto base comparativo al año pasado pues debería de incrementarse todavía mucho más la inflación y más viendo el precio de las materias primas en las últimas semanas, cómo ha evolucionado sobre todo petróleo o gas, ¿no? Derivado de esas huelgas también en Australia. Así que por tanto estamos viendo niveles de inflación muy altos, niveles preocupantes de inflación. Por eso creo que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales van a continuar subiendo tasas. También el Banco de Inglaterra, por cierto, Banco de Inglaterra que se encuentra ante un panorama con una subida de salarios abultadísima, con una subida de pensiones que tiene que subir o que ya ha confirmado que subirá en torno a lo que están subiendo los salarios, que es de alrededor del 8%, lo cual el contribuyente va a tener que pagar más y desde luego que va a dejar menos en el bolsillo a final de año. Como decía, creo que van a seguir subiendo tasas por las subidas que estamos viendo en los precios, porque en los niveles actuales, a pesar de desacelerarse, esas subidas siguen siendo preocupantes
y la economía de momento está evolucionando de manera sostenida y de manera resiliente, ¿no? Por tanto, pues creo que una última subida nos queda y veremos a ver si ya 2024 es otro entorno y otro panorama o si ya la recesión es algo que está en nuestro día a día. Pues lo vamos a ver, lo vamos a evaluar y seguro nos lo va a contar Manuel Pinto, analista de XTV. Vamos a ver todo esto y sobre todo vamos a ver el desarrollo del asunto de China, de verdad que lo empezamos contando aquí al inicio de semana, recordará, y se está complicando mucho. Yo todavía no veo grandes titulares por ahí. Ojo, no vaya a ser esto el famoso cisne negro. Manuel, gracias. Gracias a vosotros, un verdadero placer como siempre. Nosotros vamos a hacer aquí también una breve pausa, volvemos en nada, actualizamos la información en el aspecto económico, geopolítico y enseguida regresamos 1 de la tarde, hora central europea, con todos los detalles y las noticias aquí, en Negocios Televisión.